Buen día, el día de hoy les vamos a hablar sobre los anestésicos. Mi grupo está conformado por Laura Valentina Hueso, María José Rani, quien les habla, Lady Geraldine Rojas. En el orden del día, les vamos a hacer una exposición sobre anestésicos, sus mecanismos de acción, los tipos de medicamentos que hay, sobre la anestesia general, regional y local. Y por último vamos a tener una invitada especial. Ella es ingeniera química de la Universidad de América, quien nos va a dar una pequeña charla sobre los anestésicos y el procesamiento que tienen estos fármacos. Como tal, los anestésicos pues son medicamentos u otras sustancias que causan la pérdida de sensibilidad o de conciencia. Como tal, los objetivos de los anestésicos es la relajación muscular, la hipnosis, los bloqueos de las respuestas de adrenalina, deprimir el sistema nervioso central. Bueno, es importante tener en cuenta que el sistema nervioso central está compuesto por la médula espinal y el cerebro, y el sistema nervioso periférico por todos los nervios que se ramifican en la médula espinal y se extienden hacia todo el cuerpo. El sistema nervioso tiene varias funciones, como lo es el crecimiento y el desarrollo del cerebro, los sentidos, la percepción, el aprendizaje y memoria, y envía señales a todo el cuerpo. Bueno, encontramos las etapas de la anestesia, las cuales son 4. Entonces, la relajación es donde el paciente comienza a presentar mareos y somnolencias. La segunda, que es la excitación, es donde el paciente presenta respiración irregular y aumento de la actividad motora involuntaria. La tercera es la anestesia operatoria, que es la respiración tóraco-abdominal tranquila y regular y la pérdida de la sensibilidad total. Y por último, la cuarta, que es donde se encuentra algún peligro, que es donde puede presentar parálisis de los músculos respiratorios, pupilas fijas y dilatadas. Entonces, como primeros anestésicos encontramos los locales, en el cual consiste en un adormecimiento en una zona del cuerpo muy localizada, donde se va a realizar algún procedimiento quirúrgico que es de mínimo dolor. Se puede realizar administrando un líquido o una crema, que es una anestesia tópica, o inyectando una anestesia con una aguja determinada al área. Acá encontramos que los anestésicos locales se clasifican a base de las estructuras de las cuales están conformadas, que son 3 elementos: el anillo aromático, el enlace de tipo éster o amida y el grupo amida. Entonces, en el anillo aromático encontramos que la parte hidrofóbica que determina la liposolubilidad y con ello la potencia del fármaco. El enlace de tipo éster o amida que determina la metabolización del fármaco y la durabilidad y la acción de él. Y el grupo amida, que es la parte hidrofílica, la cual determina la difusión sanguínea y la ionización del fármaco. Entonces también acá encontramos que se clasifican según su mecanismo de acción y la farmacocinética. Entonces los anestésicos locales bloquean potencialmente la acción de las neuronas mediante la inhibición de canales de sodio dependiendo del voltaje, reduciendo la entrada del ion de sodio al espacio intracelular. Entonces también encontramos que hay de grupo de esteroamida. En la farmacocinética, en cuanto a las propiedades, los anestésicos locales y su absorción dependen tanto de la dosis como de la concentración y la vascularización del tejido donde se administre. Entonces acá encontramos algunos medicamentos, los más conocidos como lidocaína, mepivacaína, bupivacaína y articaína. Entonces la lidocaína se metaboliza principalmente en el hígado. La bepivacaína se metaboliza en un 99% en el hígado y, y con muchos menos, y esta es mucho menos tóxica que las otras. La bupivacaína es un fármaco especialmente liposoluble y con una alta fijación. Y la articaína, este es de amida, que tiene una particularidad de presentar un enlace éster. Proseguimos con los anestésicos regionales. Bueno, la anestesia regional adormece una zona amplia del cuerpo, generalmente pues una extremidad o desde un punto determinado del cuerpo hacia abajo.
Frecuentemente se combina con la administración de algún sedante para la relajación del paciente. Su mecanismo de acción, vamos a encontrar que es el principal lugar de acción del bloqueo neuroaxial, es la raíz nerviosa. El anestésico se inyecta al líquido cefalorraquídeo, que sería una anestesia intradural o raquídea, o al espacio epidural, que sería la anestesia epidural, y daña la raíz pues, nerviosa en el espacio subaracnoideo o epidural respectivamente. También interrumpe la sensibilidad somática y visceral. En estas anestésicos regionales vamos a encontrar anestesia epidural y anestesia espinal, que sería la raquianestesia. Esta consiste en la inyección de un anestésico al lado de la médula espinal mediante la realización de una punción lumbar, una inyección en la espalda, en la zona de la columna. También vamos a encontrar la anestesia mediante bloqueos de nervios periféricos, que esto, pues el anestésico se inyecta en el recorrido de un nervio o de un grupo de nervios y adormece pues toda la parte inervada por esos nervios. Esto se utiliza para pues dormir un pie, una pierna, una mano, un brazo o una parte de la cara. Seguimos con los medicamentos bupivacaína pesada, Bupinés, que esta se presenta tiene una presentación del 0.75% en ampollas de 4 mililitros. Está indicada para procedimientos urológicos, ginecológicos, rectales, cirugía vascular y abdominal. Las contraindicaciones de esto serían miastenesias graves, epilepsia, falla de conducción cardiotóxica y daño hepático. Seguimos con la anestesia epidural. Esta pues se introduce el anestésico local pues, en el espacio epidural alrededor de la dura madre, utilizada con mayor frecuencia en los trabajos de parto, ginecología, clínica del dolor y urología. Los medicamentos usados es la bupivacaína, la lidocaína y los opiáceos. Seguimos con la bupivacaína, Bupirol. Esta tiene una presentación de un frasco ampolla de 20 cc al 0.5% sin epinefrina. Las indicaciones para procedimientos torácicos, abdominales, cervicales, entre otros. También algunas contraindicaciones es absoluta en choques, infecciones en el área y pues en los efectos adversos sería hipotensión. Seguimos con la lidocaína, roxicaína. La presentación viene en un frasco de ampolla del 1% al 2% sin epinefrina. Está indicada pues, para los anestésicos por infiltración en región intravenosa, epidural y bloqueo nervioso. En las contraindicaciones sería miastenesia grave, hipovolemia y bloqueos cardíacos. El mecanismo de acción de estas es que bloquea la conducción de los impulsos nerviosos de forma reversible. Tenemos los medicamentos opiáceos. Estos anestésicos narcóticos son utilizados para aliviar pues, el sufrimiento y el dolor. Tiene como acción sobre el sistema nervioso central, activando las neuronas inhibidoras directamente pues, de estas. Este grupo se encuentra la morfina, la tramal, la meperidina, el citrato de fenatalino, entre otras. Como tal, vamos a hablar de la anestesia general, pues es un estado de inconsciencia inducido farmacológicamente. El objetivo pues es la inconsciencia, la amnesia, la analgesia y la relajación muscular. Bueno, esta anestesia general es inducida por dos vías, intravenosa y inhalados. Se debe tener unos requisitos antes del procedimiento, como evaluar la historia clínica del paciente y la hipersensibilidad a medicamentos ya descritos. Bueno, aquí tenemos los intravenosos, vamos a ver los barbitúricos, que son fármacos hipnóticos. El mecanismo de acción, pues van a deprimir el sistema reticular, activador del tallo encefálico, suprimen la transmisión de neurotransmisores excitadores, que es la acetilcolina, y aumentan neurotransmisores inhibidores como GABA, ácido gamma y aminobutírico. Bueno, aquí tenemos la ketamina, que son anestésicos endovenosos. em,
Más atípico, su efecto es que el paciente parece despierto, pero no responde a estímulos. El mecanismo de acción, aquí van a estar unos receptores opiáceos, que es la ketamina, que es un agonista kappa y antagonista mu. Hay receptores colinérgicos, que es la ketamina, que produce efectos colinérgicos antimuscarínicos. También están los neurolépticos como el droperidol, que es una butiferonona que antagoniza la activación de los receptores de la dopamina a nivel central e interfiere en la transmisión. Tenemos las benzodiazepinas, estos tienen efectos hipnóticos, sedantes, ansiolíticos, anticonvulsivantes y producen cierto grado de relajación muscular. Tenemos los inhalados como el alotano, es muy utilizado debido a su falta de inflamabilidad, la facilidad del cambio en el control de la anestesia y el despertar rápido. Tenemos el isoflurano, se suele utilizar para el mantenimiento después de inducir la anestesia con otros fármacos, y el desflurano, que se utiliza para la inducción y el mantenimiento rápido de la anestesia. El óxido nitroso, que es un líquido volátil, para mantener el estado líquido, debe estar a presión constante y temperatura baja. La inducción es muy rápida y la recuperación también. Y eso Entonces, sería todo. Muchas gracias. Vamos a presentar la charla que les dije desde un comienzo. Buen día, mi nombre es Angie Rojas, ingeniera química de producción, egresada de la Universidad de América. Para mí es un gusto esta invitación. Darles como el enfoque de cómo desde la ingeniería realizamos el proceso para obtener fármacos, sobre todo anestésicos de alta calidad. Les mencionaré factores claves que se realizan en la planta. Además de, pues ustedes ya se miran los cambios físico-químicos, todo el tratamiento que se debe tener con el personal y demás. Pero básicamente es fundamental tener en cuenta la preparación farmacéutica, que es la preparación de la solución, de acuerdo pues al anestésico que se vaya a elaborar. Además de esto pasa por un mezclado, la preparación de los equipos es fundamental, pues porque contamos con un cartucho y un émbolo normalmente, en donde pues estos pasan con un lavado, un siliconado, una esterilización, y esta esterilización es una preesterilización y también una esterilización terminal que va luego. También pues es importante el llenado de estos, porque el llenado de estos en dos fases con una temperatura y una presión adecuada de acuerdo pues al diseño de la planta que ya se haya construido. Además de esto, pues la inspección, importantísimo, la inspección de calidad de los productos terminados y que se esté cumpliendo con lo que se quiere llegar al producto terminado final. Y además, adicional a esto, el etiquetado. Muchas gracias por esta invitación y ojalá pues mi conocimiento les sirva. Y eso sería todo. Muchas gracias.